Estamos de regreso en un artefacto más. Valentina, hasta acá, ¿cómo estás, Vale? Muy bien, muy feliz de este reencuentro tan hermoso después de tantos años Tantos de no años. vernos y de conocernos. Exactamente. Bueno, ya iremos contando ahí nuestra historia desde cuándo nos conocemos, prácticamente desde la infancia. Prácticamente, la adolescencia. Y el barrio y la música. Pero no te haces nada, ¿eh? No te haces nada, te ves igualita, te ves No, idéntica. qué hermoso, muchas Y gracias. yo Pues sé. mira, face yoga y algunas cremitas. No creas que no le echo ganas. O sea, sí, sí tiene su producción. Tiene su disciplina. Me contabas que te fuiste muy chica, o sea, naciste en Guadalajara y te fuiste muy chica a Ciudad de México, Sí. antes de F. Sí, el otrora DF. Sí, ambos mis padres trabajaban en ese momento justo, pues tuvieron sus puestos allá en sus muy distintas áreas y pues llegué pues chiquita, yo creo que de meses. Ah, sí. Sí. O sea, en Entonces, realidad como que sí fue para ti tus primeros recuerdos de Ciudad de México, tal cual. sí, sí. Y bueno, mi papá era político y diplomático en ese tiempo, entonces él medio pronto se mudó a Cuba. En ese tiempo trabajaba, pues era el secretario particular del embajador de México en Cuba. Entonces, pues yo iba y venía desde chiquita. Entonces, más bien, o sea, mis primeros recuerdos fundamentalmente transcurren entre Ciudad de México y La Habana. ¿En serio? Qué alucinante. Yo tengo tantas ganas de ir a Cuba. Pues yo de regresar porque desde entonces... O sea, desde chica no vas. Sí. ¿No regresaste jamás? No, pero sí que quiero hacerlo, por supuesto. ¿Y sientes que te influenció de alguna manera? Muchísimo, muchísimo. Así te puedo decir punto por punto de qué manera. Una, pues como persona sensible y que se cuestionaba muchas cosas, desde muy pequeñita, pues vivir un privilegio tan extremo como el de la diplomacia mexicana en aquellos años donde había una opulencia significativa. Claro. Pues evidentemente no era mi realidad, mi cotidianidad en México, ¿no? Entonces de repente, pues sí, ver todas estas realidades que se manifestaban en este espacio donde estábamos, me ponía en una situación como de empezar a cuestionar entonces pues cómo se repartían las cosas, ¿no? Cuestionarlo y desde el lugar donde estabas, o sea, el momento y el lugar donde estabas. Y entonces pues obviamente la Cuba de afuera, ¿no? No la que se vivía en la embajada, sino la de la realidad, que era literal, o sea, momentos así de life changing, de antes y después de estar entrando a una tienda y que llegara una mujer a darnos unos pesos y pedirnos que por favor le compráramos un shampoo, ¿no? O sea, como todavía no se me olvida ese hecho, porque ella ni podía entrar ni podía como comprarlo, ¿no? Literal. Entonces, una realidad tan contrastada, pues en esos años de esa Cuba, sí fueron como, pues sí, una marca indeleble en mi ser. ¿Y qué edad tenías? Pues ahí empecé como a los, ¿qué sería? Entre los 3, por ahí, entre los 3 y los 4 años. Súper consciente entonces. Muy chiquita, sí. O sea, fuiste muy despierta. Sí. ¿Recuerdas muchas cosas? Sí, sí, muchos detalles. No sé exactamente como qué tan lejos se van mis primeros recuerdos, pero por lo menos a partir de ese periodo, como entre los 3 y los 5, todavía creo que tengo bastantes recuerdos. Está cañón, no es tan común, ¿eh? Sí. Hay gente como que tiene conciencia como hasta los 7 y así. Totalmente, ¿no? De hecho hay hasta como medio tests de hasta qué edad recuerdas, ¿no? Tengo un amigo, creo que tiene su primer recuerdo casi como a los 9, una cosa así como súper grave, y él mismo dice, ¿qué me pasó? O sea, ¿cómo puede ser, no? Pero sí tengo muchísima como conciencia de mí desde muy temprana, muy pequeñita. Muy temprana edad. Entonces, ¿ibas y venías? Sí, íbamos pues como los veranos completos y ya regresábamos. Y pues sí, eso fue como de lo más, pues sí, como
definitorio en mi formación, como de conciencia social, ¿sabes? Luego también, pues casi todas las cosas que había ya eran rusas. Entonces, pues literal, mi primer día de primero de primaria, para entonces ya regresando a Guadalajara, que fue en el Liceo Franco-Mexicano, creo que ahora ya volvió a ser Colegio Franco-Mexicano, pero bueno, en el Franco-Mexicano para los cuates, Sí. fue con una mochila rusa, entonces, literal, mi primera mochila. ¿En serio? Entonces era como muy loco, ¿no? Y aunque no entendía del todo qué onda con Rusia, obviamente no sabía de geopolítica a los 5 años, pero empezaba a entender cosas, empezaba a entender que Cuba tenía una serie de limitaciones impuestas por Estados Unidos y que Rusia venía a resolver una serie de ausencias, ¿no? Entonces, pues desde cosas materiales muy básicas, todos mis juguetes eran rusos. Tenía hasta como tipo Legos, que eran rusos. Tenía otro de que eran como policías, hasta tenían las letras en ruso, era loquísimo. No, Entonces yo man. regresaba de Cuba con un montón de juguetes. O sea, eras Mafalda, algo así. De Rusia, qué lindo. ¿No? Pues sí fue alguien como que me resonó mucho. Curiosamente, no sé por qué no me clavé tanto de niña. Creo que hasta ahora la veo como en toda su magnificencia y tuve el privilegio gigantesco de estar viviendo en Buenos Aires en un momento determinado e ir a la Feria del Libro de Buenos Aires y entrar y salir de la misma cabina de Kino, ¿no? Y alcanzarlo a ver todavía antes de que trascendiera. Entonces sí, hasta nos tocó compartir tiempo, espacio un momentito, pero me hubiera gustado clavarme más con Mafalda. Pero sí, la admiro muchísimo y pues a él como Y aquí su no, creador. totalmente. ¿Sí tuviste oportunidad de hacerte la fan, así tomarte la foto, eso o no? No, fíjate, no, justo como que iba como medio atrás de él. Sí, no. El único que sí tuve, pero de fanear un poquito lejos fue Humberto Eco. Ok. Pues también otra mega leyenda. Que Y esa- también ya ha desaparecido. Sí, también. Y fue poquito antes también de que trascendiera. Muy loco. O sea, sí de repente digo, pues soy como el ángel. Ay, sí, el ángel De la de la muerte. muerte. ¿No? Sí, Uy, ¿qué onda? y hace tanto que no te veía y me vienes a visitar. Ay, no. ¿Será una premonición? Pero Voy a dejar sí, programado muy esto loco. para que sea un programa póstumo. Ah, creo que no. Así de si lo ven, Si lo saben ven, sí que- es ella el ángel de la que muerte. que ya no la armé. Pero sí, eso fue una cosa loquísima, así de esos privilegios delirantes que de repente se atraviesan en la vida. Literal, yo estaba haciendo mi penúltimo, como, bueno, ese fue un EP, no fue un disco completo, pero en París. Y fue una fiesta en el Louvre, así literal, en el museo abajo. Fiesta de noche, así de copita, música, DJ, una locura. Y ahí estaba Humberto Eco enfrente de mí. Guau. Y tenía un celular así súper básico, pues medio de la época, así de esos que se abren. Y, Sí. y así como bien borrosa la imagen, pero lo Ay. tuve hasta el último instante. Y la así. botita así bien chiquita. Y así de, esa mancha que ven ahí es Humberto Eco. Bueno, pero el recuerdo queda y nosotros que somos niños noventeros, no, más bien estamos acostumbrados a conservar el recuerdo de otra manera, no necesariamente con la foto. En el Cora. Como, Pues es que como dice la chaviza. La chaviza. Hay muy pocas fotos. Yo no sé si tú eras mucho de sacar fotos así en los 90s y eso. Pues ¿Tienes? sí, tuve como muchas camarillas y cosillas, pero digo, no tiene nada que ver con lo que ocurre hoy en día, o sea, para Absolutamente. Para mí es difícil, ¿eh? Hacer acopio, de repente me encuentro, mi madre tiene, algún Ujú. amigo, cosas así, Ujú. pero no es como que particularmente yo conserve o haya hecho un registro, no. ¿Tú tampoco fuiste muy de eso? O sea, es que como que era una forma de pensar, no cargabas con la cámara. Sí, claro. Pues te digo, sí, o sea, procuré y tengo muchas cosas, pero insisto, o sea, no tiene nada que ver con tener un celular que toma incluso muy buenas fotos, incluso mucho mejores fotos de las que se llegaron a tomar con la mejor cámara en esa época. Sí, Entonces, totalmente. pues no tiene nada que ver. Y simplemente pues ahora que pues alguien le tome una foto a su comida, ¿no? Que digo, eso ya también creo que va pasando, esto ya es como de la temporada anterior de las redes sociales. Sí, ya es como demasiado 2024. Pero sí, o sea, desde eso, desde algo así, ¿no? Como tan íntimo como lo que me voy a comer. Sí, está cabrón. Y Oye, pues, sí. no sé si se está escuchando, pero voy a mencionarlo. Si lo oyen, hay un grillo. Sí, no es un efecto de No lo sonido. están imaginando. Exacto. Sí, a lo mejor se quitan los audífonos. Sí.
Sí, sí, es un grillo. Aquí pasan muchas cosas en este estudio y pues mágicamente nos vino a visitar un Mística. grillo hoy, que no había pasado. Me Entonces, encanta. el franco mexicano Ujú. en el barrio que compartimos, que fue Jardines del Bosque, Ujú. que además musical, Creo que hasta había históricamente. como algo de clica, ¿no? Que teníamos por ahí del Ah, barrio. sí, yo nunca me la No me supe. A acuerdo mí si me era así encantan los como símbolos. algo así como de algo de Uy, me hubiera Jardines encantado. del Bosque. Ay, son unos amigos sí lo hacían. No Me va a manches. fallar ahí, pero bueno, algo muy Me hubiera simpático. encantado compartirlo porque me gustarían los símbolos. Pero, ¿ya te quedaste acá o seguiste yendo viniendo cuando la primaria en, en Franco? Digo ya, o sea, una vez que llegamos a Guadalajara ya estuve aquí fija hasta que terminé la preparatoria y luego un año más como de estudio intenso con distintos maestros de voz y luego ya me fui a Ciudad de México. Regresé a vivir allá a estudiar cine en el CCC, en el Centro de Capacitación Cinematográfica, mi alma mater. Ahí estudié guión cinematográfico, pues siempre me encantó escribir y bueno, obviamente pues escribía canciones. Claro, a ver, pero regresémonos poquitito. ¿Tú Lo que tenías quieras. tus padres Ujú. acercamiento a la música alguno? Mm, Eres hija única, además. sí, Eso es muy, o sea, muy de peculiar destacarse, en sí. este país. Y Que en ese bueno, tiempo, en sobre ese todo. tiempo Porque sí si ya fueras es, hija de ahora, pues esto es sí ya común. es mucho más común definitivamente. Em, sí, pues sobre todo del lado de mi mamá, pues la típica, ¿no? Como de ella como una persona con una voz muy linda, natural, que igual pues no la ejerció particularmente, pero estaba ahí. Luego a su vez su papá, mi abuelo, ese sí, un tremendo vocerrón, pues muy natural, pero pues una voz así pues de un tenor literal. Cantaba hermosísimo, de hecho cantó hasta en la boda de una de mis tías, así el Ave María, así Neta. como se debe. Y luego pues una figura central pues es el hermano mayor de mi madre que se llama Javier Rangel y pues que él es como el melómano, ¿no? O sea, es como el melómano, no Ok. es como los demás todos en el mundo son solo melómanos, él es el melómano. Entonces, bueno, o sea, fue la proveeduría, o sea, el dealer de toda la música que se te pueda ocurrir y la que no, por años. Y eso siempre estuvo ahí como súper latente. Luego otro tío que ya falleció también, pues él sí tocaba la guitarra y cantaba, también precioso. O sea, definitivamente sí había una melomanía y una musicalidad súper innata. Luego pues yo soy la primera nieta, por decirlo así, de la familia. Y ya mis primos, los inmediatos posteriores a mí, pues cada uno tiene su distinto acercamiento a la música, ¿no? El primero como la percusión, el otro se volvió sitarista, literal, como vivió en la India varios años, eh, pues perfeccionando este instrumento ancestral de la India, que bueno, para quien no lo conozca, pues es totalmente vertical y pues con cuerdas de metal y pues pues como una especie de bule, ¿no? De base de caja de resonancia y pues es precioso, ¿no? Es como también en este drone, en este, pues sí, como sonido casi meditativo. Claro, y se ha hecho también, no es tan ajeno ya para la mayoría de la gente porque se ha incorporado muchísima música mucho más popular, ¿no? Desde los Beatles. Sí, claro. Bueno, ciertamente. Y de hecho yo incursioné en la fusión con una versión de Nieves de Enero eh, con mi primo en vivo. Así que también esa la pueden buscar en YouTube ¿Ah, sí? y está increíble. Y de hecho es mi pequeño como homenaje a Jeff Buckley, que por cierto, bueno, ahorita no sé cuándo va a salir esto, pero bueno, El viernes. pues el 8 de agosto se Es estrena hoy. Es hoy. globally el 8 de agosto. Por eso es hoy. O sea, es que cuando Ay, se estrena este pues viernes, en es hoy. este momento, Jeff, estás conmigo. Se estrena en Estados Unidos el documental de You Should Have Come Over, que bueno, me tiene así emocionada, es poco,
pues también, para quien no lo conozcan, búsquenlo y que les cambie la vida, porque pues sí es para mí la voz masculina y un referente y un maestro de canto extraordinario, que al final me acaba llevando también al mundo indio, al mundo de la música, pues en este caso sí puedo decir hindú en un sentido, o India, literal, de la India. Uh-huh. Porque pues él tuvo muchísima influencia de el otro gran maestro, aunque él es pakistaní, pero que es Nusrat Fateh Ali Khan. Y bueno, pues Jeff sí fue así como el máximo referente. Pero creo que me fui así sí, como estábamos de con tus primeras músicas. Sí. Y el bagaje del que fuiste beneficiaria con tanto, con tus tíos, con tu familia. Sí, entonces pues ahí hubo, pues sí, un regalazo hermoso. ¿Y cantabas mucho? Sí, desde chiquitita, literal, desde chiquitita. Mi primera escuela de música fue como entre los 3 y los 4 años. En Ciudad de México había una escuela para niños, se llamaba Artene. Bueno, de hecho todavía está. Hace no mucho pasé por ahí, por cierto, y me dio un baño de nostalgia de aquellos en Coyoacán. Sigue igualito. También por si tienen hijos, Ciudad de México, Artene, Coyoacán. Ahí hay una super escuela. Tiene el método de enseñanza Orff y pues vale mucho la pena. Pues para mí sí fue como bien clave pasar por ahí en su momento. Claro, y descubriste entonces que era pero además muy temprano y de una manera muy natural, que tenías una voz y que podías usarla. Sí, fue una, digamos, casi una revelación que ahora sí, pues, como en el acercamiento que tengo al mundo sutil que antes no tenía, lo intangible, sí lo veo en retrospectiva y sí me queda claro que había una revelación, una misión más allá, ¿sabes? Porque a los 3 años no es tan común que alguien tenga la certeza de lo que va a hacer. No que sea única, porque conozco otros casos, pero no es lo más común. Que nunca y para mí fue muy contundente desde los 3 años qué quería hacer, básicamente. Claro, o sea, no hubo nunca, muy seguido exploro el punto de inflexión de los artistas con los que tengo oportunidad de platicar. ¿En qué momento, no? Hay un momento clave, a los 13, vi un concierto, tal. Total. En tu caso fue prácticamente siempre. Sí, literal. Ahora sí que siempre. De hecho, un poco como homenaje a eso, en mi primer disco o álbum solista, como tengo una canción al final que se llama One, como uno, que pues habla pues de la unidad, ¿no? Del todo. Y dejé como track escondido una grabación de mis papás conmigo al año, yo creo, si acaso, apenas hablo. O sea, era una mini bebé. Y ahí ellos, pues obviamente como me llamo Valentina, pues obviamente, bueno, para los que no lo sepan, porque hay gente que no lo sabe, sobre todo las generaciones más jóvenes, hay una canción mexicana de 1910 de la Revolución, que pues así como la Adelita, que es un poco más famosa, pues es la Valentina. Entonces, bueno, de ahí viene mi nombre. Y ellos me están pidiendo que cante la Valentina, ¿no? Y ya yo empiezo a cantar con mi voz de bebé súper ronquita. Valentina. Entonces... Y es un hidden track. Sí, y ahí está. Ahí es la primera parte, o sea, empieza esa grabación, que por cierto rescató mi tío Javier y él nos la regaló. Yo en ese tiempo estaba viviendo en España y mi mamá llegó con el CD y me dijo, mira, te manda esto tu tío. Yo lo escuché. Ahí apenas estaba en el génesis de ese disco, apenas empezaba con el looping, pues bueno, con estos artefactos, ¿no? que graban y reproducen looperas. Y ahí dije, esto lo tengo que usar. Y el disco se llama La Valentina. Entonces mi manera de cerrarlo, porque de repente podría parecer medio inconexo, o que yo me estaba autonombrando La Valentina como artista, que claro, no era el objetivo, era tributo a la canción que define el principio de mi oficio, el principio de mi camino, ¿no? Ese momento de inflexión. Entonces, en ese momento yo tenía una cajita de música
chiquitita, muy típica de esos de souvenir parisino, con el bolero de Ravel, que tengo una fascinación particular con ese temón. Sí. Entonces lo agarré y junto con Armando Chong, que pues es mi gran aliado de producción, sobre todo los primeros materiales que compartí con el mundo, le dije, quiero rescatar esa sonoridad como de inocencia, ¿no? Casi infantil de cajita de música, y que de algún modo acompaña una versión semi a capela de La Valentina, como la parte B de esta grabación en la que soy yo de bebita cantando La Valentina. Entonces agarramos la cajita y nota por nota, por cierto, los grillos tienen una presencia fundamental en ese disco, quiero que sepas, por eso me impactó más que estuviera hoy este grillo. Nota por nota hicimos como una rearmonización a yo como adulta, ya como la parte B cantando La Valentina. Wow. Y eso está todo en así, si te esperas un buen rato cuando se acaba One, obviamente está en todas las plataformas digitales y eso está intacto, tal cual. Sigue funcionando igual. Es silencio y de repente. Silencio, y de repente empieza mi mamá. ¿Cómo va La Valentina? Está súper adorable y entrañable. Y pues así, esa canción y ese momento definitivamente tuvo todo que ver. Todo que ver. Y luego, después que tanto tiempo pasó, digo, supongo que un buen tiempo, porque ya te conocí en el rock and roll, digamos, ¿no? Con banda, como que dijiste, esta es la manera que hay que hacerlo, o no sé si fue por ahí, pues, como que el rollo de, ¿qué hago ahora? ¿Cómo le voy a hacer como cantante? En esta ciudad, en este momento histórico que estamos hablando de, supongo, mediados de los 90, ya en tu adolescencia. O no sé si me estoy saltando muchas otras cosas. No, pues justo ahí, o sea, a ti te tocó el principio, el mero principio. Una vez más tiene todo que ver este tío. En ese momento él se había involucrado sentimentalmente con una mujer cuyo sobrino es nada más y nada menos que a quien tú sí llegaste a conocer, que es Pedro Garzón, el guitarrista de ese proyecto en ese momento llamado View. Entonces, previo a las mueblerías, ¿eh? Sí, justo ahorita que pasé por Mariano Otero. Porque además se escribía igualito. Sí, fuimos, bueno, ellos, el nombre ya existía, era Vidas Inteligentes del Universo. Y bueno, yo también cuando llegué estaba como de, no sé si me encanta la marca, así podemos hacer rebranding, pero bueno, en ese momento así nos quedamos y pues, aunque creo que nos movimos bastante en un breve tiempo, pues al final tampoco duró tanto tiempo. Pero fueron muy buenos años, definitivamente. Y cuéntame, ¿ya tenías canciones? ¿Ya tenías definido también el oficio de la escritura? No, bueno, sí y no, porque desde muy chiquita, pues literal me grababa. O sea, ya como a los 5 años, entre los 5 y los 6 años, ya tenía mi grabadora y tenía el montonal de cassettes. Y pues de hecho es como medio el chiste así familiar de mi mamá, de que literal entonces decía como que esto se la dedico a mi público y, o sea, como iba ya como narrando todo lo que iba a hacer, ¿no? Así hablando de hashtag manifestando mi futuro. Y grabé no sé cuántas canciones, y todas eran a los niños, todas también tenían un rollo social, justicia, hospitales para todos, o sea, no tienes idea, escuelas. Eras Mafalda, qué bárbaro. No, ay, qué hermoso. Amo, al máximo halago ever. Y sí me gustan todas las sopas, eso sí es lo único que no compartimos. Bueno, pero de cata minuta. Sí. Pero, bueno, pues eso. Entonces tenía como este gusto, ¿no? Desde muy chiquita, pero pues ya ahí yo creo que lo había dejado un poquito. Aunque pensándolo bien, creo que sí había empezado con otro proyecto en como 3 años antes. Y ahí ya había empezado como medio pues sí, como a colaborar un poquito en las letras. Como me gustaba mucho escribir, como nada más era como conectarlas realmente, y más como cuando en este caso era o música de alguien más o la guitarra, no, pues como mucho más jazzera de Pedro en su momento, como pues sí, como entrar en ese nuevo paradigma musical.
Y ahí ya, pues ya empezamos. Ellos ya tenían bastante repertorio. Pues de hecho una que pues ahí hasta después el Chacha Rivera y Polo Moret en Proyector pues la apropiaron, que fue Háblame. Uh-huh. Platicamos de eso cuando vino Chacha a charlar y cómo se volvió como una especie de canción de culto, porque hay mucha gente en redes, yo veo mucho de que lo valoran mucho la gente y creo que la volvió a sacar ahora. Creo, no sé en qué versión bien, pero sí platicamos de esa canción, me la recuerdo perfecto. Pues esa canción literal la escuchó él de mi voz en la Peña Cuicacali, nosotros presentándonos como View, y ahí yo ya estaba en la prepa en signos y él era mi maestro de barro. Ah. Entonces yo le dije, como yo sabía que era músico, también le dije como, oye, pues así de, pues veme a tocar al show en la Peña. Y ahí él estaba quedando con una chica y llegó ahí a echar lío, echar león. Hasta recuerdo dónde estaba sentado, porque me acuerdo perfecto como que, pues tal cual fue como el soundtrack así de ese momento para él. Se quedó como de, ¿qué onda con esa canción? O sea, era demasiado poderosa para él. Y varios años después fue que armó como esta versión más electrónica y me invitó a grabarla. Y luego pues ya, incluso Janet Janin la estuvo cantando pues un tiempo que estuvo con ellos. Y ya, pues se quedó ahí en principio en YouTube para la posteridad, para quienes la quieran buscar. Proyector con J, me parece. Y Háblame se llama la canción. Y es muy bonita, la verdad. Que ahí sí, Pedro, mis respetos. Sí, y sí como que también marcó una época. Y luego creo que la reversión o la aportación que hizo Chacha a este tema, pues a mí siempre me alucinó porque fue como muy increíble. en el lado como esta banda me figura mucho a Mono. También. Sí, y era como ay, ¿cómo le decían? Así como le decíamos a ese género. Hip algo, ¿no? No sí, sé. hip algo, no me acuerdo. Exacto. ¿Cómo le dicen? No, pero sí, esa época de la Peña y esos, digo, ahorita no sé si pasas por donde estaba la Peña, es baldío pues ya. Nada, sí. Ahorita ya creo que ya están erigiendo algo, ¿sí? No me acuerdo, sí. Porque ahorita de hecho pasé por ahí, pero ya luego ya como que se me borra un poquito. Pero sí, todavía hasta cuando estaba ahí medio el cascarón, sí, me impresionó. Y hace poco me encontré con un mesero que me reconoció y me dio mucha emoción y nostalgia, así que yo me acuerdo de ti, y así, ¡ay, qué padre! ¡Qué locura! Es que de repente... O sea, es que sí fue hace mucho tiempo, ¿sabes? Y ha cambiado tanto esta ciudad y han pasado tantas cosas que como que no se pueden imaginar. Años. O sea, es como de verdad como mi yo del pasado real, ¿sabes? Sí, es otra vida. De repente es como que se vuelven testigos de sí sucedió, o sea, no lo soñaste, ¿sabes? Como claro, a mí también real. A veces me llega ese rollo de que afortunadamente tengo gente con la que puedo rebotar eso y sí pasó, ¿va? sí. No lo soñé. Sí, y bueno, pues ahí yo creo que fue cuando nos conocimos. Yo creo que la primera vez quizás sí fue en La Peña. En La Peña. Y después descubrir que vivíamos a cuadras. Exacto. ¿Cómo fue tu proceso para cantar cosas de otras personas y o incorporar tuyas a ideas de otra gente? ¿Te costó trabajo? ¿Cómo ha sido en ese sentido? Digo, porque ya tienes muchísimo tiempo sola. Me refiero a los proyectos musicales. Pero en el tiempo de las bandas, ¿sí te gustaba estar en una banda? Es tal cual la pregunta, yo creo. Sí, pues como tantas cosas, mientras haya curiosidad como por experienciarlo, por aprender, pues me resulta obviamente atractivo, ¿no? Y estimulante, interesante. Al final, pues sí es un reto cognitivo en todos los sentidos, amén de lo social. Justamente como hija única, pues hay muchas dinámicas gregarias que no tengo, ¿no? Entonces, sí fue como interesante estas como pequeñas familias y estas dinámicas en las que obviamente, porque patriarcado, pues predominaban los varones, ¿no? O sea, donde era prácticamente yo la única mujer.
En todos los casos, ¿no? En todos Sin los excepción. casos. Sí, claro, porque llegaba, o sea, en la banda y luego ibas a un show, compartías con más bandas y pues no había prácticamente ninguna mujer. Era raro que coincidiera y casi siempre eran otras cantantes, ¿no? Casi Totalmente. instrumentistas no había en ese momento. O sea, nada más para tener el contexto de cómo era diferente Sí. todo, porque ahora hay mucho más. Sí, Falta, claro. pero hay mucho más. Sí, y hasta el público, digo, si todavía está muy segmentado y lo veo pues en estadísticas de las plataformas, sí es como impresionante la cantidad de varones por encima de las mujeres, como escuchas y consumidores, por lo menos de mi música, ¿no? No sé, obviamente, y obviamente pues si te vas al metal o te vas al rock pesado, o sea, hay un montonal de géneros donde de todos modos esos números van a predominar, quizá, no sé, Taylor Swift o no sé qué será, pero ¿Quién sabe? sí es como, sí es llamativo todavía. Entonces no solo era también como en el escenario, en el backstage, sino también en el público. Claro. Todavía no había tampoco tantas mujeres y todavía había hasta temas como ahí, pues de todo este constructo como... pues como de antagonismo, ¿no? De las mujeres, creado también obviamente por el mismo patriarcado como una estrategia de división clara y evidente del mismo sistema, pero pues era como, o sea, yo sí llegué a recibir cosas violentas, por ejemplo, de chicas, ¿no? Y es como, era como, no lo podía ¿En los shows te entender. Sí, sí, sí. O sea, tipo que te gritaban algo. ¿O qué? Sí, o gritaban o una vez me aventaron algo, o sea, como cosas que dices, wow, o sea, qué fuerte, ¿no? Que te genere esa incomodidad, ¿no? Digo, Claro. obviamente lo puedo analizar hoy con un montón de herramientas sobre la sombra, la proyección, ¿no? Los triggers y toda la terminología, pero bueno, en ese momento sí era, simplemente era como, wow, esto está muy fuerte, ¿no? Sí fue complicado. Y es un poco la misma dinámica cuando, como hay territorios que justamente en los que predomina un grupo, cuando llega la minoría, la otra minoría también se siente confrontada, ¿no? De hecho, acabo de ver el documental de Milli Vanilli y es loquísimo cuando ellos se encuentran como dos afro, cada uno respectivo, franco y el otro alemán, y se encuentran en Múnich y casi se la hace de pedo a, o sea, Robert, que era como el que era un poco más claro de piel, el alemán, confronta al otro y le dice, this is my territory, así de, yo soy el único afro aquí y tú me estás viniendo aquí a colapsar, a eclipsar, ¿no? Mi terreno. Y al final obviamente se hacen los mejores amigos y pues the rest is history, como dicen, pero cosas así. Entonces a veces también pasa eso, ¿no? Como que justamente en ciertos espacios es un proceso que estas llamadas minorías, en este caso sí es estadístico, ¿no? Si solo había dos, vayan entendiendo que entre más, pues es mejor, ¿no? Que nos vamos uniendo y vamos creando un frente que no sea solo un token, como le llaman. Claro. Y ahora sí que en el sector que quieras, sea como mujer, sea como persona afrodescendiente, etcétera, etcétera. Pero además creo que lo más sobresaliente de eso es que ni siquiera había la conciencia de que eso sucedía. Claro. Ahora hay muchísimo más conciencia. Digo, como creo que lo dijiste hace rato, también es injusto como tratar de juzgarlo con la sabiduría de ahora. Entonces, era otro mundo y era otro lugar. Simplemente pasó. Es como por lo menos interesante de observarlo y de recordarlo. Totalmente. Y de rebotarlo así. Sí, no, por supuesto, digo, estamos aprendiendo a ser humanos todos en colectivo, ¿no? Llegamos más o menos al mismo tiempo y pues, o sea, como origen, pues estamos todos improvisando, ¿no? Y estamos aprendiendo ahí en el camino que sí y que no. Hay cosas que claramente no hemos aprendido, ¿no? Y bueno, también tiene razones muy profundas de por qué no cambian, como las guerras, pero porque obviamente pues hay intereses mucho más complejos de lo que parece. Pero pues sí, o sea, obviamente lo cuento solo como anécdota de esa Guadalajara y de lo que pasaba en un entorno donde realmente estábamos hablando de que al frente y atrás todos, la mayoría eran varones. Sí.
Sí. Y pues bueno, eso también pues daba otras dinámicas. Pero bueno, al final pues sí, obviamente lo disfruté y me divertí mucho. Pues aprendí muchas cosas. Y bueno, pues también así fue como ya llegué a la electrónica, que pues también una vez más allá de que yo fuera una escucha habitual o siquiera conocedora, entré con las mismas ganas de entender ese mundo y ese paradigma y aprender lo que tuviera que aprender. Y pronto me di cuenta que como cantante quizá no me permitía todo lo que me permitía como la música viva, pero pues obviamente me dio otras herramientas, ¿no? Que agradezco muchísimo. Estamos hablando ya pegados al milenio nuevo, al 2000. Ya, sí. Por ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál fue tu primer acercamiento? ¿Fue también fortuito o si buscaste algo? ¿Fue a partir de estarlo escuchando mucho y quererte acercar? O... Fíjate que ahí sí confluyen pues como una serie de eventos afortunados. Para entonces, yo accidentalmente, aunque no existen los accidentes, había estado en espacios donde Susi 4 estaba tocando y me había como volado la cabeza, como de, no sé qué es esto, no sé qué le pasa a mi cuerpo. Bailo como nunca pensé que siquiera se pudiera bailar, como era todo un nuevo universo. Pero lo recuerdo como pues algo que estaba ahí. En ese tiempo no tenían voz para nada. Se quedó ahí, ¿sabes? Como yo en ese tiempo me fui justamente a vivir a Ciudad de México a estudiar cine. Y muy ahí, así en el filito, es que ellos graban con Denise de Belanova, uh-huh. Sweet Tropical. Y ahí empieza a sonar. Y yo estaba como, wow, o sea, esta banda que me alucinó, con la que bailé y me divertí un montón. Y la escuchabas mucho allá, en las fiestas, en todos lados. Y de repente, pues creo que... Es la de The Reason Is You. ¿Sí, no? Sí. Creo que sí. Y espero que sí. Es que sí, luego ¿no? grabó Ojalá otra y yo... me confundo con claro. la que grabó. Ojalá le esté yo regando para que me tiren ahí de que qué pendejo. O sea, es que estoy pensando cómo empieza una. Sí, es esa. Bueno, ahorita la ponemos. sí, por favor. Y pues luego ya... el copyright me salta. Y pues la escuchaba, pues no me acuerdo realmente ni dónde, no tengo como muy claro, pero sí fue como de, oye, esto suena increíble, ¿no? Como una voz femenina, pues algo mexicano, pero en inglés, que pues desde mi perspectiva en ese momento pues le daba como mayor internacionalización. Y lo que no recuerdo exactamente es cómo fue que tuve la información de dónde estaban ellos ubicados como geográficamente en la ciudad. Ajá. Y literal yo tenía un demo. Creo incluso que en ese demo muy probablemente pudo haber estado la de Háblame, ahora que lo pienso, en la versión de proyector. Y justo como tenía pues estos elementos electrónicos, pues me parecía como un buen referente para que escucharan mi voz como en contexto, ¿no? Y ya fui así literal como de hola, escuché esta rola, me encantó, pues les quiero ofrecer mi voz por si les interesa, por si les gusta. Y literal así me fui y yo creo que no habían pasado 2 cuadras cuando me suena el celular. Voy a traer el celular. Atrás Sí. un chicharito así. Sí, yo que no sé ni cuál era, Nokia. Y me dicen como, acabamos de escuchar tu demo, nos encantó, como, por favor, tenemos la canción para ti, ¿quieres venir a escucharla y si te gusta de una vez grabarla? Y yo como, ¿qué está pasando? Y pues así, tal cual, me regresé y pues sonó On Time y fue así como de que desde que empezó así de música. Y pues, la conoces ¿qué bien. es esto? Existe todo el sample y todo.
Así de, ¿qué es esto? O sea, ¿qué me está pasando? El piano, pum, pim. O sea, fue así como también de esos momentos clave. Sí, no, fue un mega hit. Y aparte, yo, de haberte conocido desde hace mucho, pero en ciertos momentos de la vida nos perdíamos la pista. Y yo recuerdo escucharla en un antro. Y fue como, oh, esa se parece a Valentina muy cabrón. Ah, ¿sí? Sí. Ay, qué emoción. Y yo creo que la escuché por meses pensando solamente que se parecía mucho a tu voz. Mira, y hasta como tiempo qué después fue que me di cuenta. bonito. Aparte, hay que recordar que tampoco había redes sociales y esto, sí es que había MySpace. Entonces era difícil como enterarte realmente de una, a menos de que estuvieras muy metido en esa movida. Yo no lo estaba. Entonces no sabía, pues hasta mucho tiempo después resulta que sí ya vi el disco y dije, no, Qué sí, padre. súper chido. Y la veía mucho. Mi amiga. La veía muchísimo porque sonaba cabrón en todos lados. La verdad es que además ahorita ha habido como un revival y, o sea, no tienes idea la cantidad de videos de clubs, bares, etc, 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 que me siguen enviando la banda. Que Y luego pues me alrededor escuches del como mundo, de, ¿no? pues justo acaba de haber un suceso así súper canónico en Berlín, que se fue la Poke, la DJ, a tocar a... Les voy a fallar con el nombre del lugar, pero es así como literal el templo de la electrónica en Alemania. De hecho, lo acaban de como incluir ya en como se volvió la escena del tecno alemán como una especie de baluarte intangible, así como casi Claro, en plan patrimonio. UNESCO, así es algo así ya patrimonial. Y ese lugar es el meollo de todo el asunto. Y hace apenas como un par de meses estuvo ella allá y la sonó. Es un lugar donde prohíben las cámaras, entonces solo grabó como literal... El piso. Ajá, literal, está oscuro y ya pues se lo envió a César. Y él, pues bueno, lo compartió ahí en Instagram y yo estaba... Ya, pues ahí me puse a investigar porque no conocía este lugar. Y bueno, fue como un súper descubrimiento. Y luego justo un cuate español me dijo como, no tienes idea lo que es. O sea, es algo así como, es lo más alto que se puede llegar en la música electrónica, ¿no? Como, y que haya sonado tu rola y es como, yo, wow, qué increíble. Qué cabrón. Entonces, pues sigue ahí como contando su historia y es muy bonito. Y es parte de tu vida de este accidente. Sí, ¿no? de este happy accident. Exactamente, la letra ya la tenía, la canción la tenían. Sí, de hecho tengo ahí una foto de la original. Yo le hice algunos ajustes pues porque pues tenía como un poco más dominio gramatical ahí del inglés. Claro, ¿la canción de quién es? ¿De Odín o de César? Correccioncitas. Pues digo, hasta donde No yo sabes. siempre entendí de Odín. Ok. Qué difícil Porque este rollo, ¿no? era De el que escribía. sí, pues la mayoría. Sí. Pero qué difícil este rollo cuando pasan estas rupturas tan feas, estos divorcios, aparte mediáticos y de tanto chisme, como de que en una sociedad dicotómica, además, ¿tú con quién te vas? ¿Con melón o con sandía? Ay, ¿De qué lado estás? Sí. Pues cuando los dos son tus amigos está difícil, ¿no? Sí. Para mí es un poco más fácil porque Odín es el que es mi amigo. Parece un poco más fácil, pero por ejemplo en tu caso, cuando te preguntan cosas así, pues tú que como no puedes tomar partido, ¿no? No sabes. Sí, pues digo, como tampoco era que fuéramos íntimos, ¿sabes? Entonces creo que para mí no fue tan... O sea, es como que pues igual los dos tienen un rol memorable en mi historia personal y pues siempre se les va a respetar como seres humanos. Entonces por ese lado no me siento como partidaria de uno u otro, pero cada uno por la razón que sea. Y pues también ahora que pues hago lecturas, pues llamémosle espirituales de muchas cosas, ¿no? Como desde la perspectiva de qué elegimos antes de nacer o nuestras relaciones kármicas, los contratos del alma que hacemos, pues veo ahora muy evidentemente desde mi lectura, obviamente, no es la verdad absoluta, pero así como yo lo siento literal, ahora sí que en el corazón, que pues ellos tienen una historia, ¿sabes? Que tal vez viene de 1000 vidas anteriores y vinieron aquí pues a sublimarla de esa manera.
y al mismo tiempo a crear cosas memorables para muchísimas personas. Entonces, lo que tiene mucho dolor y mucha sombra, pues también acaba teniendo un montonal de luz. Y la verdad es que lo que sí siempre voy a decir es que ellos dos eran la magia. Claro. Ellos dos eran un portal. Digo, ahora lo digo todavía más en modo hippie, pero sí. O sea, ellos abrían cosas. Claro, porque espacios que no existían. Tan es así que, digo, están trabajando los dos y no han hecho ni cerca lo que hicieron juntos. Sí, eran ellos dos, o sea, eran una alquimia perfecta. O sea, eran el yin y el yang, eran una cosa que pocas veces se ve. Y eso que yo sentí antes de siquiera grabar una canción, bailando con ellos, bailando con su música. O sea, literal los vi 2 veces antes. Uno en un lugar muy grande en el centro de la ciudad y otro en una fiesta pequeña, privada, no me acuerdo exactamente dónde, pero ya pues en un lugar más residencial. Y wow, o sea, los dos fueron así de, ¿qué es esto? ¿Sabes? O sea, ¿de qué es esto? Porque son totalmente complementarios. Uh-huh. O sea, literal, la melodía, la armonía de Odín y toda la base y toda la rítmica y toda la producción, como la factura como característica de César, que también tiene un sonido como bien especial. Uh-huh. Entonces, pues sí, juntos eran así como de, juntos somos súper amigos. Sí, exacto. la no, verdad. todo lo contrario, súper enemigos. No te creas. Sí. Y a ver, pues, bueno. ¿tuviste oportunidad de cantarla en vivo? Sí, claro. Pues digo, el más épico, pues fue en MTV. Todavía tuvimos oportunidad, pues ahí como entró Emi al quite, pues absorbiendo Nopal Beat como subsello. Pues obviamente nos abrió pues las puertas del mainstream de la época y pues hicimos, o sea, con Nopal Beat yo hice dos MTVs en vivo, tanto el de Susi 4 como el de Galápago, que pues Galápago quizá algunos no lo recuerdan, pero les recomiendo mucho buscar su música y en particular mi colaboración, que se llama como su primer disco, que es Infinito Palmeras. Es una canción hermosa, hermosa. Y ahora como está el mundo, es como es perfecta. O sea, habla muy, o sea, como habla del mundo, ¿no? Como de este lugar maravilloso, pero que al mismo tiempo pues tiene pues cosas muy dolorosas y terribles. Y es muy, muy linda esa canción. Y ahí hago como mucho trabajo de, pues como exhalaciones, y entonces hay como todo un ambiente así muy... O sea, como se mega capturó esta onda así del aliento. También pues hay con efectos y... Sí, no sé, quedó algo muy bonito. Y con Memo, que es pues como la cabeza de ese proyecto en su momento, hicimos... ahí hice el segundo MTV. Entonces, bueno, fue ese. Pues en Ciudad de México, pues sí, hicimos varios. El otro es el Hard Rock. El Hard Rock Live en varias, por lo menos una, así que fue como la más mítica. Y luego hace no demasiado en el RMX, en el escenario principal, que sí fue así como súper apoteósico. Y pues muy emocionante porque pues lo mismo, ¿no? Así como tanta gente sigue sin saber que yo soy la voz, es súper loco. De hecho en Milli Vanilli, así como que justo como al final quienes hacen la voz son otras personas de ellos, o sea, sí hubo ahí un leve identificación de qué fuerte es ser una voz tan representativa para tantas personas y que nadie tenga idea de quién eres. Totalmente. Y que, o sea, 20 y tantos años después, así literal, apenas hace unos días que hubo que compartí una cosa, me llegaron como 2, digamos, como seguidores nuevos y están como, llevo 20 y tantos años queriendo saber. ¿Qué digo? La verdad es que con internet nomás es como de... No estaba tan difícil, cabrón. Ya nomás es la de que googlealo. ¿Sí? Ahora ya le puedes preguntar a ChatGPT. Mira, voy a ver si ChatGPT la tiene luego así al dedillo. Pues. Sí, Valentina González es la voz de MTV. Si no, para informarle. Es que se va alimentando. Es cierto. Pero sí es muy fuerte. Entonces, obviamente, pues estar ahí en el escenario y, o sea, como con miles literal de personas enfrente, todos cantándola. Todas, todos y todes. Fue súper impactante. Fue un gran día y me divertí muchísimo y pues ahí todavía ellos dos pues estaban juntos.
Ahí fue, pues, tal vez tu más grande dosis de mainstream. Sí, sí, en vivo sí. Y más con una canción mía, porque digo, pues también con la ópera rock de Frankenstein con José Force, pues también hicimos como cosas muy grandes, pero pues ya esto como que sea la canción que yo canto, sí fue como el momento más masivo de mi vida. Cuando Divertido. yo pienso en ti, Vale, creo que hay una palabra que me viene mucho a la mente que es búsqueda. Uh-huh. No sé si estoy en lo correcto, si te identifica y te hace algún ring any bells. 100%, 100%. Porque en distintos momentos que hemos coincidido, me cuentas dónde andas y siempre estás como buscando músicas distintas, caminos diferentes por tu voz. Nunca te fuiste como a la fácil, digamos, no sé si decirlo de esa forma, como que no eras la chica que cantaba bien y punto, y te pudiste haber hecho un disco pop y irte por ahí. No que esté mal, pues, pero digo, era como a lo mejor la más fácil, ¿no? La más lógica. Claro. Y empezaste a buscar mucho. O sea, sé que la India es algo importante en tu vida. Luego, además lo mencionaste con un tío que también, fíjate, desde entonces. Mi ¿no? primo. Tu primo, Ajá, perdón. sí. Daniel. O sea, estuvo como muy presente siempre y traías Sí. como, fuiste a estudiar algo así. Yo en la cronología me pierdo mucho. Por favor, ayúdame con eso. Sí, claro. Fuiste a estudiar música. Me fui primero a Estados Unidos a la única escuela formal independiente, porque pues hay otras universidades que ofrecen este tipo de estudios, pero en este caso la única escuela como tal se llama Ali Akbar Khan College of Music. Está en un pequeño pueblito que se llama San Rafael, en el área de la bahía, pues literal cruzando el Golden Gate, el puente en San Francisco. Y ahí pues por justo otra amiga, Ikari, que pues también es cantante, ella había ido a estudiar por allá y un día me contó y fue así como también así sus momentos de iluminación, de cómo, o sea, cómo es posible que ese conocimiento esté accesible, como qué maravilla, ¿no? Lo poco que conocía me alucinaba, ¿no? Era tan estimulante para mí como toda esta complejidad vocal, o sea, es otro universo, ¿no? Y pues, literal, fui a conocerla, a ver cómo funcionaba, me encantó y regresé al año siguiente ya a estudiar. Ahí estudié voz y tabla, que es pues la percusión también ancestral. En este caso, a la manera del norte de la India, porque sí hay una división conceptual y pues práctica, instrumental y musical entre el norte y el sur. Y la tabla en el sur es un mismo instrumento que se toca de estos, o sea, de cada lado. Y la tabla en el norte se separó y se dividió entre el bayan y el dayan, que es la parte grave, el más gordito, y el dayan, el más delgadito, que ese sí es de madera sólida. Es el más chiquito, es el más pesado. O sea, sí es un arma mortal. Y es pues hermoso. O sea, para mí como que siempre tuve como mi conflicto con la batería occidental, como que obviamente tiene su función y su razón de ser, pero como que había una cierta estridencia o ciertas sonoridades que como que no me acababan de cerrar y yo decía, bueno, pero debe haber otro tipo de sonidos, ¿no? Entonces cuando escuché esto tan sutil de la tabla me maravilló. Y ahí pues estuve estudiando con el super maestro de esta escuela, Pandit, y con el maestro Ali Akbar, mucho antes de que muriera. No mucho antes de que muriera. Otra historia, chan, chan, chan. Nos estamos dando cuenta de tu principal función en este mundo, en este plano. Qué risa, sí. De dula de la transición. ¿Qué tal? Una dula al revés. Bueno, sí, como al revés. O sea, para bien morir. Es que es una locura la música
de la India y todo este rollo versus la música occidental. O sea, lo que nosotros entendemos armónicamente, rítmicamente, todo es distinto. Por eso es que a la mayoría nos suena como medio, ¿sabes? Medio desprolija, rara, desafinada. Sí, esa microtonalidad que entendemos por que el oído, digamos, además cuarenteado, pues como si estuviera desafinado. Desafinado, pero estudiar eso, ¿de qué manera te influenció para lo que hiciste posteriormente? Supongo que totalmente. Pues sí, sobre todo siento que ya junto con lo que también ha sido de los más grandes amores de mi vida, que es la polifonía búlgara, y como todas las corales polifónicas búlgaras, sí como que me abrió a buscar en mi propia música y en mi voz, como un poco como todas las voces, ¿no? Como generarme estos estados, pues sí, casi meditativos, casi de trance, ¿no? De un muro armónico, de un muro sonoro que fuera así como donde estuvieran todos los armónicos sabidos y por haber, ¿sabes? Y pues en su mayoría emanando de mi voz, pues en mi primer disco prácticamente el 90% es mi voz y con algunos elementos como pintando para cambiar un poquito la textura, porque ahí también todavía le tenía como más respeto al mainstream, ¿no? Y como que al final quiere todavía uno como agradar a un sistema como para no ser un outcast total. Claro. Entonces, bueno, así como, bueno, un pianito por aquí, una trompetita por acá. Para que no suene tan extraño, pues, ¿no? Pero bueno, de todos modos, siento que esas consideraciones quedaron muy lindas. Y uno de las estrellas en una de las canciones, justo en la de One, en la que contaba antes, están los grillos. Hicimos también como unas capturas de un montón de grillos en el jardín de esa casa donde estaba el estudio de Chong. Ah, y el Jardín del Bosque también. Sí, la casa está en la esquina grande. Exacto. Claro. Y a 2 casas estaba la casa de mi abuelita, por cierto. Entonces fue también un momento muy, muy místico ahí de cómo se juntaron esas dos realidades. Entonces lo grabamos y después hicimos como una edición al medio, clicks and cuts con los grillos, y pues quedó una onda loquísima y súper bonita. Y ahí nomás toco la melódica y pues así nomás como también como la base armónica de 2 acordes. También ahí ya era evidente que, o sea, mi escuela también como del harmonium indio estaba súper presente, ¿no? Como solo generar como pues drone así como repetitivo, meditativo, que pues está súper presente en la raga, ¿no? Que claro. Pues pueden durar horas, pueden durar días, ¿no? Y que además te hiciste de esta herramienta, el looper, que también es una puerta, es un portal hacia lo mántrico, porque es eso, es una y otra vez, y capas sobre capas y luego quitar. Total. Y luego... Sí, y obviamente en ese tiempo ni siquiera existían pues como el XL30 y estos que ya realmente sí podías hacer como partes y podrías casi configurar de una manera convencional / comercial un tema aún siendo lupeado. Pero en el tiempo donde incluso yo me acerqué, que fue con el Line 6, el pod verde, que ese sí era todavía más limitado, pues prácticamente no puedes hacer nada. Luego ya tuve yo yo nunca tuve ese, fue el primero con el que jugué, pero de alguien más. Y luego ya el mío, el Boss, ¿no? El primero, el RC20. Pero entonces pues era como lo que podías hacer, incluso ni siquiera tenía tanto tiempo, o sea, no tenía tanta memoria, entonces casi tu primera línea de base era limitada, o sea, iba a regresar más tarde que temprano y ahí es como, ¿qué vas a hacer con ese tiempo? Claro, y era, o sea, es al tanteómetro diríamos acá, o sea, tenías que medio medirlo o bien con tiempo. ¿Cómo lo hacías? Pues ¿puedes experimentar? ¿Prueba y error? Sí, al principio sí fue muy, así como muy orgánico. Simplemente como ya que le vas agarrando la onda. Y como justamente tenía como... Era muy intuitivo exactamente en qué momento se iban a empezar a formar las capas, ¿no? Entonces, pues a veces no es que necesitara como mucho de la primera, ¿no? Si luego ya sabía que ya venía la otra y ya lo único que quería era el efecto como de la armonía completa, ¿no?
Entonces, pues sí, en general todo como casi todo en mi vida ha sido súper intuitivo. O sea, lo utilizabas como, es decir, tu proceso de composición era, ¿ya lo tenías preconcebido o mucho era como en el momento a ver qué iba saliendo y grabar y decir, esto lo quiero replicar, esto sí me gustó, esto no, esto nada más fueron 2 horas, dedicadas a la meditación auditiva? Buena pregunta. Como siempre he escrito mucho y siempre estoy como escribiendo canciones, entonces casi siempre tengo algo que es como ya como el blueprint de la canción, ¿no? Como un poco el mapa original de la canción. Y en muchos casos ya nada más era como si venía como la melodía clara, pues ya nada más como casi siempre lo acompañaba pues sí, como una base, ¿no? Un bajo, digamos, que pues siempre me ha divertido mucho hacerlo con la voz. Sin ser una beatboxera, aunque sí llegué a estudiar como con un super maestro en Estados Unidos. Ahí va la búsqueda de nuevo, ¿ves? Sí, sí, no. También beatbox. Sí. Pero todo es como herramientas, o sea, lo que tengo muy claro es que simplemente va a haber una pieza de información que va a ser clave para mi proceso, pero en absolutamente nada que haya estudiado busco siquiera como apropiármelo, ¿no? Incluso ahora con los discursos de la apropiación cultural, que obviamente antes ni sabía que existía, o entendía la colonialidad, pero no la apropiación cultural como tal, y pues no era un tema tan en la mesa, pero, o sea, ahora hasta si quiero justificar mis razones, o sea, puedo justificarlas como sociopolítica, éticamente, ¿sabes? Como decir, no, pues es que no es mi cultura, ¿cómo voy a absorber todo de ella y me voy a convertir en la beatboxera o en la hip hopera o en la flamenquera, ¿no? Que también pues he estudiado flamenco y que pues no, nunca fue mi objetivo, pero que de cada una de esas cosas incorporo para justamente seguir encontrando las maneras de mejor expresar mi instrumento, que pues cada día es más evidente para mí que su función pues no era solo entretener, ¿no? Uh-huh. Sino pues una búsqueda todavía más profunda, más personal y al mismo tiempo más pues al servicio, como me gusta decirlo, de todo y de ahora sí que del cosmos y de quien lo quiera recibir como un instrumento que pues se ha trabajado con mucho amor y con mucho aprendizaje para poder cumplir una función más que grabar una canción súper exitosa, por ejemplo, ¿no? Claro, que también lo hiciste. Sí, claro, pero es bien bonito esto que te digo, como de ver en retrospectiva y entender todo el proceso de, es que desde siempre fue eso, nada más Ajá. que pues obviamente había que pasar por todo lo demás. Claro, ¿no? Alucinante. Sí. En la cronología me perdí, lo pasé 2 veces que estabas hablando, que quisiste hablar de cuando estudiaste cine. A mí me interesa eso, regresémonos poquito. Sí, claro. Te fuiste a estudiar cine, mucho Ajá. tiempo. Pues es un diplomado que ofrece el CCC y por lo menos creo que hasta el momento sigue durando solo 2 años. Solo 2 años. Uh-huh. Pues es invertirle un buen tiempo. Sí, bueno, y justo para mí era muy claro, o sea, a mí nunca me interesó hacer estudios universitarios, siempre he estado así como bastante fuera de la academia, ni siquiera tenía un discurso claro de por qué, ahora sí lo tengo, pero en su momento simplemente era como, no me hace sentido 4 años de mi vida como mínimo. Sí. Y pues me encantaba escribir, me encantaba el cine, yo creo que en esa época hasta la fecha, pero en ese momento yo creo que más que nunca. Y fue como de, ¿qué? ¿Se puede estudiar esto? Como, qué increíble, vamos a hacerlo. Y pues bueno, es así como que la escuela de Latinoamérica, ¿no? Claro, pero ¿cuál era tu motivación fuera de el grandísimo gusto que le puedas tener al cine? O sea, ¿realmente querías hacer eso o solamente como tenerlo? Tal vez en algún momento me sirva como herramienta conocer las bases de... Lo mismo, exactamente. Me dio además, y ahora que ya te puedo decir fue lo que obtuve, una manera de narrar. O sea,
mis canciones se vieron tremendamente beneficiadas de el paso por el estudio de la escritura del guión. O sea, entender cómo, pues digo, quizá no me voy a clavar tanto en el desarrollo del personaje porque en mis canciones la mayor parte de las veces soy yo el personaje, pero, o lo que me pasa, ¿no? Pero sí, o sea, una manera de narrar y de darle como una coherencia a las partes, más allá de si tiene mucha letra o no. Claro. Simplemente es como la narrativa musical de una pieza que tiene un principio y un fin y un clímax, ¿no? Totalmente. Como el cine. Y eso o sea, como que fue tan obvio como ya cuando dije, es que ellos también lo nombran igual, ¿no? Como el clímax, por ejemplo. Que pues fue como mucho más evidente que eso, entre otras cosas, obviamente estaba buscando. Y sí, como sueño guajiro en su momento era hacer música para películas o incluir música mía en películas, cosa que curiosamente no directamente, o sea, de manera directa a través del CCC, pero sí indirecta, al final pues lo logré y pues tengo varias piezas en varias producciones, películas de tipos varios. Y pues eso sí ya para mí fue como el culmen de mis sueños, digamos, hasta ese momento, ¿no? De poder incluir, pues sí, lograr como juntar las dos cosas que me encantaban, ¿no? Claro, es que sí tiene muchas coincidencias, muchísimas coincidencias, porque el cine obviamente genera imágenes, de eso se alimenta, esa es su materia prima, pero también las canciones, a veces se nos olvida, las palabras finalmente generan imágenes y las canciones más poderosas, por lo menos en mi punto de vista, son las que te generan imágenes y que esas imágenes obviamente te llevan a sensaciones y sentimientos, pero como que los autores que yo más admiro son los que en pocas palabras te plantean toda una escena y hasta una escenografía y todo, haciéndose, echando mano de la armonía también, obviamente, y del ritmo y de todos los elementos de una canción, pues. Entonces sí, me parece que sí tienen mucho que ver el cine y eso. Sí, claro. Y digo, tengo piezas instrumentales que también sentía yo que como que hacía falta, ¿sabes? Como que sí somos un país muy, muy cancionero, ¿no? Muy trovador. Y no producimos, por lo menos en el México contemporáneo, o por lo menos en una etapa quizá más, sobre todo 80s, 90s, música sin letra. O sea, como si hubo muchísimo tiempo donde, digo, por ahí como Los Misteriosos del jazz, o incluso como gente haciendo fusiones prehispánicas como Jorge Reyes, no, y pues como todo el legado Toussaint, o sea, como había algunas personas que sí estaban dedicadas a hacer música instrumental, pero era raro. Y bueno, ya después nos vamos a Silvestre Revueltas como o a Moncayo, ¿no? Pero como que sí hubo una etapa en la que era muy raro. Y me parecía que también quería como sumar en ese sentido, ¿no? Como que por lo menos es como, oye, pues si lo necesitas, ahí está. Curiosamente al final, pues, y ahí es donde finalmente me reafirman que mi voz es el meollo del asunto, pues es que es principalmente con mi voz que es lo más solicitado, ¿no? De mi trabajo para incluirlo en pues así, en sincronía con imagen. Pero yo siempre lo ofrezco, ¿no? Y en algunos casos sí ha funcionado. De hecho, hay una serie de cine donde casi todos mis tracks instrumentales se fueron para allá. Pero no es lo más común. Al final es como, pues, nos gusta cómo cantas, ¿no? Y bueno, obviamente, pues, gracias. Claro. Y bueno, pues también en general, pues, son mis composiciones. Solo una fue como exprofeso solicitada y era un bolero que yo ya tenía años interpretando, que ya había hecho como una apropiación total de mi versión, que es un poco más de Álvaro Carrillo y que es parte central del... Álvaro Carrillo es el mejor compositor de México. No, es una delicia. Yo hasta digo, ¿cómo? O sea, justo un poco más ya lo descubrí siendo una adulta y digo, ¿cómo pasé la mayor parte de mi vida sin descubrir esta joya? Y ese es el tema central de una película maravillosa que se llama Carmín Tropical, que ocurre en Juchitán, Oaxaca,
como toda la trama. Es una película fantástica. Está en Filmin Latino, por cierto, por si la quieren buscar. Hay que, sí, no, Carmen pues claro. Tropical es Hay un muchas, tengo que poner thriller. muchas Sí. tarjetitas aquí, muchos links voy a tener que dejar. Ay, qué linda, sí. Viviste en un montón de lados. ¿En cuántos lados has vivido? Es que yo ya en la cronología que intenté llevar, sí, no lo pude. O sea, sí, además no ayudo yo con mis saltos cuánticos. Sí. Me hablaste de Buenos Aires. Sí. ¿Estuviste un rato en Buenos Aires? Sí, ahí 2 años. ¿Por qué época? Empecé a ir a tocar en el 2009 y me mudé en 2010. Sí. O sea, fuiste a tocar y te quedaste a vivir. Sí, o sea, todavía regresé y como que sentía, justo compuse una canción que casi explica la razón y se llama The Thread, como la hebra, que al final es la que da el nombre como a mi último álbum completo, que es El Hilo Rojo del Destino. Y la canción dice como I wonder where the thread goes, where the lead goes, what's the sign. Bueno, ahorita justo se me fue esa parte, pero básicamente es como me pregunto a dónde va esta hebra, ¿no? ¿Dónde está como la pauta, dónde está la señal? Porque justo siento que ya tengo que moverme a otro lugar, ¿no? Ahorita justo se me fue esa parte de la letra, pero es ahora sí que con más razón para que la busquen, The Thread. Está igual en todas las plataformas o las principales plataformas digitales, incluidos Tidal. Y era justo, o sea, esa canción la empecé a componer antes de mudarme y luego ya la terminé cuando ya me había mudado, pero era tal cual la canción que ya me decía, está todo bien en Guadalajara, está todo bien en México, pero ya ahorita ya necesitas algo. Y fue esa canción literal como la que se convierte en el mantra para decir sí, ¿no? Como me tengo que mover. Que también motivada por la búsqueda. I wonder. Te estás queriendo acordar. ¿Quieres que la busque en la letra? Le pregunto a ChatGPT. Ay, qué lindo. ¿Qué encontraste en Buenos Aires? No, pues un mundo increíble. La verdad es que sí fue como un bálsamo para mi alma experimental en ese momento. Pues es una sociedad que por las diferencias históricas más importantes con relación a México, pues obviamente tienen conclusiones y consecuencias pues muy diferentes. Entonces, sin poner a competir ni decir qué es mejor que qué, simplemente es que pues ellos sí se configuraron de otra manera, particularmente en la capital, y tenían una apertura para lo que fuera, o sea, como que yo sola con mi lupera donde fuera, o sea, era como no había cuestionamiento sobre si me faltaba un bajo o una guitarra o una batería, cosa que aquí todavía me costó mucho trabajo por muchos años. Tan es así, para que le sumes a los links, que tengo una charla de TED, de un TEDx aquí en Guadalajara, que se llama La voz humana, el viaje a la semilla. Y justamente hablo un poco desde ese lugar en su momento donde un poco entre la frustración de que no había una aceptación absoluta, ¿no? O sea, era como todo era ¿por qué no eres esto? ¿Por qué no eres lo otro? Sobre todo y más porque obviamente el antecedente de la electrónica con Susi 4 fue demasiado imponente y demasiado impactante en mi carrera. Entonces, obviamente había un poco una demanda de que yo siguiera haciendo algo, ¿no? Y esto de la gente que le gustaba, simplemente porque querían más de eso. Claro. Y obviamente lo agradezco mucho y entiendo perfectamente el lugar desde donde se solicitaba. Pero pues obviamente pues tú bien lo dijiste, ¿no? Si la palabra clave, la palabra de hoy, como te acuerdas de... El tesoro del saber. El tesoro del saber. Para los que no lo saben, un programa infantil muy hermoso que tuvimos el privilegio de tener en televisión abierta de chiquitines. Y había siempre una palabra, la palabra de hoy, y la palabra secreta, ¿no? Misteriosa. ¿La palabra misteriosa era? La palabra misteriosa. Ay, qué hermoso. Bueno, y lo abrían así en una cajita, ¿no? Y era como, ¡oh! ¿Cuál va a ser? ¿Qué voy a aprender hoy? Tengo 5 años. ¿Con qué voy a impresionar a mis papás? ¿Concupiscencia? No eran tan complejas, pero sí podía ser como búsqueda, por ejemplo, ¿no? Y tal cual, pues mi palabra misteriosa era búsqueda. Entonces, pues obviamente no había manera de
pues de asirme, ¿no? Y pues yo quería hacer un poco de todo. Entonces sí fue claro, como... perdón que te interrumpa, pero es un poco lo que te digo. Era como el caminito, pues fácil, quiero decir, y lo voy a entrecomillar porque pues nada es fácil de todas maneras. Pero claro, tuve un éxito acá. Saco un disco de más o menos de ese rollo. Odín, prodúceme, o César, prodúceme y hacemos algo así. Probablemente hubieras hecho una carrera, probablemente por ahí. Y era la intención. O sea, la verdad es que sí fue un tema porque pues Emi estaba súper emocionado en ese momento. Justo estaba Sony con Fase, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y yo iba a ser como la pieza estratégica ahí, ¿no? Y al irme sí fue como un poco ahí un hueco que nadie se esperaba porque a nadie le hacía sentido porque pues obviamente la fama inmediata o el éxito inmediato o hasta la riqueza inmediata pues dentro de este mundo capitalista parece que es lo único a lo que venimos, ¿no? Claro, y es una súper hasta pendejada no agarrarlo, ¿no? Es como... Totalmente. Es el camino. Es así tal cual. O sea, hay un juicio severo y me costó, o sea, no se he llegado a tener momentos bien heavies de personas en esta etapa que al regresar yo, porque en ese tiempo pues volví de Estados Unidos y me salió súper Selena de Estados Unidos, sí hubo un reclamo así explícito, o sea, llegó a ser así hasta de escándalo en el Américas, o sea, es así como de que ¿por qué? O sea, de que pues porque estaba buscando otras cosas, pues yo no me comprometía a nada, ¿no? O sea, yo grabé las canciones que grabé con mucho amor y ya, o sea, evidentemente entiendo que tu entusiasmo o tu reclamo viene de la frustración que significa lo mucho que te hubiera gustado y lo mucho que te gustaba mi voz y al final es un gran halago. Obviamente también en ese momento pues solo fue como interpretado como algo muy agresivo. Claro, pero ¿cómo lo ves, por ejemplo? Porque luego es un eterno feedback loop que luego pasa, que la gente que sí le entra con todo, la gente todo quiere, nada le gusta. Y luego después es que estás haciendo lo mismo. O sea, y luego son también muy... O sea, acá nos dedicamos a juzgar, ¿no? Básicamente, si probablemente si hubiera seguido por el camino, es que porque siempre hace o con las bandas, pues, que no, claro, que agarran ese mismo caminito o los artistas y siempre hacen lo mismo. Entonces, cuando buscan, es porque buscan. Entonces, esta voracidad que responde, supongo, al pensamiento capitalista, no tiene un fin. O sea, finalmente nunca vas a llegar a nada, porque de alguna manera, si estás buscando es porque estás buscando. Si no estás buscando, ¿me explico? Claro. Sí, más o menos me explico a dónde voy. Absolutamente. Y al final te puedo decir, una de las respuestas inmediatas que me vienen es que en realidad nadie sabe qué quiere. Sí, exacto. Solo sabe que quiere más dopamina y estimulación y satisfacción inmediata, que es una de las grandes y más seductoras ofertas del mismo sistema. No es como, ahorita te la vas a pasar increíble con esta canción. Te la voy a poner tantas veces porque usted lo pidió, que la vas a odiar. Por ejemplo, como pasa con muchísimos hits. Con muchísimas dices, buenas canciones. ¿Cómo? O sea, que dices como el amor como el primer beso, ¿no? Casi que dices, ¿cómo me encantaría volver a ese estado de absoluta pureza en la que no había escuchado esta canción? La escuché por primera vez, me voló la cabeza y después de escucharla 50,064 veces... La vomito. Ya no, o sea, sí, ya representa algo que ya ni siquiera me gusta del mundo, casi, ¿no? De la humanidad. Pero al sistema le sirve. Hártate, vomítate, pues. Ya está bien, ya no lo consumas más, pero ya lo consumiste un chingo. Sí. ¿No? O sea, pasa con canciones así tan legendarias y hermosas, ¿no? I Will Always Love You de Whitney Houston. Es hermosa. More Than Words. Ya estuvo. What the heck? El otro día la escuché, fui a sacar mi licencia y la pusieron. O sea, te juro que tenía tanto sin escucharla. Que la volviste a disfrutar. Casi, o sea, lloraba. Y justo una de las chicas que estaba trabajando ahí también la estaba cantando. Entonces, en un momento, mientras me tomaban la foto, las dos la estábamos cantando. Estuvo súper bonito ese momento. Que digo, ¿qué canción preciosa? Además, es una canción bastante revolucionaria porque dura muchísimo la versión original. Eso sí que radio edit así, my ass. Claro. Y además parece que se va a acabar y nunca se acaba. Sí. Entonces también es como un mindfuck así de que está como... ya se va a acabar. Y otra vez. Y tú así de, ¿what?
Entonces, como una especie de roller coaster, así de la mejor canción del mundo que se repite y se repite. Y además la canción que menos representa a la banda, a Extreme. Yo me acuerdo cuando tenía el CD, que hasta decía, pero es que ni machan los dibujos, a nada. Ajá. La gráfica. Una banda completamente, pues, metalera y todo, que hicieron esta cosa y que ahí fue donde... Es que es hermosa, pero es que sigue siendo hermosísima. Y que a lo mejor en su historia, no me la sé bien, pero a lo mejor en su historia les pidieron más, porque esto es lo que sucede en este sistema. Haz otra canción así. Uh-huh. Y supongo que se negaron y ellos siguieron así y por eso nunca más volvieron a tener un éxito. Esto pasa mucho con los artistas, por eso hay tantos que seguro conoces que como que hicieron una parte 2 de su hit. Uh-huh, o sea, que se parece muchísimo. Y hay muchos ejemplos. Lo más canijo es que, y la parte que sí reconozco un privilegio de haber nacido cuando nacimos, es que todavía nos tocó un momento en el que, si bien ya estaba existiendo ese capitalismo tan sofisticado como el que existe ahora, digo, y sofisticado entre comillas, porque también es al final muy simplón y predecible, pero sofisticado por truculento o por siniestro un poco. Más bien, exacto. Pero todavía no era tan evidente como voy a crear con la certidumbre absoluta de que esto va a vender porque esto ya se comprobó científicamente 1564 veces. Y ahora sí ya es como tan evidente. Y burdo, claro. Que es como... Es que ya, pues tan es así que ya pues todos son productos, o sea, no todos, muchos productos literal están creados desde el principio, concebidos en la cabeza de alguien, ¿no? Uh-huh. Incluso Milli Vanilli, claro. Volviendo a ellos. Y así un montonal de proyectos más, amén de las boy bands y las girl bands y todas estas cosas que pues ya, o sea, es tal cual ya by design, para que pues cumplan además un tiempo específico de vida y después, ¿no? En cuanto te salga la primera arruga, vámonos y además etcétera, es pronto. Etcétera. Es pronto. Entonces, pues está, pues sí, diseñado para la desechabilidad y obviamente pues alimentar a las plataformas con ese dopamine rush que necesitas de ¡oh, acaba de salir! Así como de ¡es viernes! ¡Millones de hits para mí! No tengo tiempo ni para escucharlos, pero ahí están en la potencialidad de generarme placer, ¿no? Y de si, ¿ya escuchaste? ¿No escuchaste? ¿No? Como también estar en la conversación. Ajá, y bueno, ahora que ya pues hasta inventaron el FOMO, ¿no? Y todos estos conceptos ya de fear of missing out, tal cual, de que ya existe casi como una especie de nuevo virus / egregor energético, ¿no? Así que no puedo vivir si no lo hago. Claro. ¿Cuál es tu relación con la música actual? ¿O cuál es la música actual? Digamos, cuando digo la música actual, creo que me quiero referir a la música mainstream. ¿Tienes alguna relación? ¿Escuchas cosas que tienen muchísimas? Sí. No, mira, la verdad es que hace muchos años, como que, pues sí, no sé si es como cuando empecé a componer más, probablemente. Sí, elijo muchos momentos de silencio. O sea, como de toda la música que escuchaba hasta el 2001 o 2, o sea, ya ahorita, o sea, en el cotidiano, o sea, yo no vivo escuchando música para nada, vivo prácticamente en silencio, porque siempre pues he pensado que pues para que vengan las canciones pues necesito estar capacitada para escucharlas. Claro. Entonces ahora sí que el white canvas, ¿no? El óleo, la tela en blanco, ¿no? Esa tela en blanco a muchos artistas nos da mucho miedo. Para pintar. Enfrentarte justo al silencio. No solo como artistas, como personas, enfrentarte al silencio. Claro. Pero bueno, de los privilegios de ser hija única es que me acostumbré desde tan chiquita que es como mi happy place, mi lugar feliz. Y pues bueno, en su momento sí fue como escuchar para aprender, ¿no? Como asimilar información y disfrutar, obviamente. En esas épocas todavía apareció Jeff Buckley y me volví así como adicta a todo lo que salía inédito, edition, limited, deluxe. O sea, la única persona por la que me he vuelto fanática en el sentido más estricto de la palabra. Pero entonces vivo en general en silencio, pero
por ejemplo, o sea, sí procuro enterarme de lo que está pasando y escuchar algunas canciones, pues igual como de estos argentinos, súper fenómeno del Paco Amoroso y Catriel y pues sí, pues igual proyectos mexicanos, pues de amigos o de gente que se ha empezado como a volver amigos. El Cuau, que hace unas cosas súper, súper locas. Alex Raptor, que hace cosas súper adorables. Ahorita hay una chica que me encanta, pero se me olvidó su nombre. Pero bueno, pues así como sí procuro como escuchar y igual que me gusta muchas cosas de Bad Bunny, me gusta algunas cosas de Nati Peluso y, o sea, mi amor por el reggaetón / trap sí es como bastante importante. Me gusta mucho, obviamente en el marco de letras que pues vengan desde un lugar medianamente amoroso. Uh-huh. Algunas pueden estar un poco más sensualonas como algunas cosas de Bad Bunny, pero que nada raye en algo que ya pues me parezca que ya literal le está abonando así al ser de la oscuridad. Uh-huh. Pero sí, me gusta como muchas cosas de ese como mainstream, la verdad. O sea, consumes poco, pero sí consumes. Sí, pues en algún momento ahí me he hecho mis rolitas. ¿Y eres de volver a los clásicos también? ¿La escuchas a Álvaro Carrillo? Sí. ¿De vez en vez regresas? Pues sí, también lo sigo interpretando, entonces como que por ese lado pues acabo con mis versiones, pues siempre ahí, ¿no? Pues en los ensayos y en, pues que de repente por ahí suenen, ¿no? Pero sí, o sea, eventualmente vuelven, nada más, o sea, lo que no tengo ya es como una disciplina de escucha o un orden, es muy circunstancial y muy así como de feeling, pero luego sí aparecen como algunos hits así noventeros que nunca les puse atención. Ahorita tampoco me acuerdo, justo uno que acabo de descubrir, o sea, redescubrir, que digo, qué locura de bajista era este hombre. Sí, que de repente te pasan en blanco, ¿no? Hay muchas bandas que a mí me sucede eso. Ajá. ¿Te estás tratando de que regrese? Sí, de bajarla, pero creo que va a estar difícil, menos si lo fuerzas. Te vas a acordar justo cuando te vayas así. Sí. Era esta. Pero sí, a mí me pasa mucho eso de me pasaron en blanco algunas cosas, puede ser incluso hasta por temas sociales, de que como a todo mundo le gustaba, yo no le puse atención. Me pasó con YouTube, por ejemplo, en principios de los 90. Como a todo mundo le gustaba, yo desarrollé una especie de aversión. Y con el tiempo revisito discos, Actum Baby, estos que digo, están buenos, eran buenos. Total. Es que eso, como el intentar ser único, ¿no? E irrepetible. A mí no me gusta lo que me gusta a todo el mundo. Pero sí, encuentras cosas bonitas en todos lados. Sí, la verdad es que, o sea, sí hay como proyectos que evidentemente por algo también se volvieron tan exitosos. No solo era que tuvieran una canción medio pegajosa, sino realmente estaban configurados a la perfección, o sea, y unos verdaderos prodigios de músicos también. Totalmente. Y pues obviamente el poder evocativo de estas canciones que de repente es como, no puedo creer que literal estoy a mis 12 años en X lugar, ¿no? Es como escuchar una de New Kids on the Block o cosas claro, así que de repente como, o sea, ¿quieres una máquina del tiempo? Ponle play. O sea, es como de, o sea, de verdad es como, ahí estoy. ¿Te acuerdas? Estás yendo a la escuela, tu cotidianidad de entonces, la cultura, el ambiente que se respira. Y hasta la sensación esa como de esperanza, la verdad es que sí, para mí ha sido muy fuerte ese sentimiento. Si bien estoy como muy feliz en el momento en el que estoy yo por las herramientas que he obtenido, pues porque las necesitaba y las requería para tener una vida más dichosa. Entonces, en ese sentido, no es como que diga, era más feliz en ese tiempo. No es eso en mi caso, sino es tan evidente esa percepción de futuro de
la misma promesa del capitalismo, porque también Lo era totalmente el futuro empaquetado en este futuro de que todo iba a estar bien, ¿sabes? Como todo era increíble, o sea, hasta los conciertos masivos para apoyar a África, los temas del VIH, o sea, todo era así como de wow, o sea, si todos nos unimos, o sea, el We Are the World, We Are the Children, o sea, sí es algo muy como sintomático de esa época, de a qué nivel de verdadera ilusión, o sea, dentro de los males del mundo, o sea, había esa voluntad de unirse y que todo iba a estar bien, Pero ¿no? siempre patrocinado por Pepsi. Por supuesto. Pero sí, o sea, crecimos en ese sentimiento de que todo era posible y todo iba a estar increíble. Y puedes acceder de una al ponerle play a una canción. Tienes toda la razón. Es la magia de la música. Eso sí no lo pueden borrar. Totalmente. ¿Qué es lo que le falta a Valentina? ¿Qué es lo que quieres hacer? Uh-huh. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Sí, bueno, y justo un poco terminando de responder la pregunta que decías como de la música, de qué escucho, qué es lo que estoy como explorando, pues como se podrán dar cuenta, pues justamente como mi camino sí se volvió un camino deliberadamente de conciencia o de autoexploración, de atender los temas que no estaban alineados, acomodados cómodamente en mi ser, pues ahora sí que todo, ¿no? Entre las heridas del sistema, de la historia, del linaje, de las otras vidas pasadas, quién sabe. Y como que al darme cuenta que sí quería que hubiera una congruencia, o más bien la congruencia empezó a darse de manera natural, fue decir, bueno, a ver, si yo estoy entrando en este viaje como mucho más contemplativo, de trabajar conmigo, de alinearme, ¿cómo lo puedo llevar de la mano con una música que lo represente? Y pues ahora que estaba en la India, donde estuve viviendo casi un año, retomé como de manera muy consciente este instrumento que por cierto también aparece en mi primer disco de 2007, La Valentina, en 2 temas que se llama Lullaby for My Demons 1, Lullaby for My Demons 2. Y solo esos títulos les dicen un poquito de dónde venía. O sea, literal se llama Canción de Cuna para Mis Demonios 1, Canción de Cuna para Mis Demonios 2. O sea, no solamente una parte, sino 2. Para que salgan todos. O sea, había varios. Y qué ternura, porque obviamente lo abordo con mucho amor, ¿no? Desde la canción de cuna. Pero bueno, ahí está el hang drum, este instrumento que ahora se volvió súper popular y más como en rollos entre sound healing y así sound bathing y todas estas cosas de sonoro, pues sí, que le llaman mucho como sanación y así, que ahora pues sí estoy como desmantelando un poco ese concepto porque esto implica que estamos enfermos Claro. y no tiene sentido patologizarnos, es literal reforzar lo que queremos resolver, no tiene ningún caso, también es como el otro brazo tentacular ahí del sistema, pero disfrazado de woke. Claro. Pero pues bueno, ahí pues imagínate, lo tengo desde el 2006 por ahí. Y pues siempre lo tenía ahí como que pues de repente lo tocaba y así, pero llegó un momento en el que dije como que ya, o sea, como que ahora sí que la persona consciente que eligió tener este instrumento, que hizo todo lo que se tuvo que hacer para tenerlo, porque en su momento pues literal solo podías ir por ellos a Suiza, pues ya fue como, ok, ya me convertí en esa persona y empecé como pues a retomarlo realmente constante y luego a empezar a trabajar con bebés y con mamás y pues literal es como una especie de sesión como sonora, un poquito así como estimulación temprana y también como pues este bonding de la mamá con su bebé y pues también como que el bebé pues escuche, pues también como toda la parte, pues ahora sí que la sonora literal como del oído y pues la de todo el cuerpo, ¿no? Físico, celular, pues ahora sí como el acomodo de los chakras y pues ya de repente pues sí hasta el bebé en cuestión
pues ahí medio tocándolo, ¿no? Como un poquito familiarizarse con la percusión. Entonces, bueno, fue súper bonito y eso estaba haciendo hasta antes de regresar. Y acá yo ya había visto un instrumento que me había así robado el corazón, que además es súper bonito porque vuelvo a un momento también clave de mi infancia, que es cuando mi mamá, heroína del cosmos, me trae desde Chiapas, amarrado en el techo del coche, hasta Guadalajara, una marimba chiapaneca de madera, chiquita para niño. Wow. Entonces ese fue mi primer instrumento así como real, súper chiquita. Y yo pues la amaba. Claro, no es que, o sea, el tipo de interfaz que es, porque es madera y es súper cercano, lo estás haciendo tú, tiene mucha, depende cómo le pegues y las combinaciones que haces. Y esto que era chiquito, ¿no? O sea, porque además como te digo, adecuado para ti. Con mi rollo así de justicia era como de, y las cosas para los niños, Claro. es como, ¿por qué todo es para adultos? No, así de, no alcanzo, estoy chiquita. Ay, si hubiera sido zurda como yo, más injusto todavía. Oh, el refri. Ya sé, qué fuerte. Hoy vi un reel así como abren el refri los zurdos. Te tienes que hacer ambidiestro. Sí. El mundo está hecho. Bueno, y los Gypsy Kings, ¿no? Que son así como los zurdos en la guitarra. Claro. Como más clave ahí de... Y yo toco como derecho, el bajo, nunca. Por eso no parece tanto porque, insisto, te acostumbras. Claro. Eso no quiere decir que sea justo, pero te acostumbras. No, es que es la normalidad, la normalización, obviamente, y tiene cosas y consecuencias no menores, realmente este rollo de meterte al mundo diestro, 100%. Lo lamento mucho, pero qué bueno que dentro de todo aquí estás. Ya escucharé música para sanar eso. Sí, pues mira, yo luego te traigo aquí mi instrumento con muchísimo gusto. Entonces, pues empecé a entender que estaba literal volviendo al origen, pero yo creo que ya casi que lo tenía. Pero lo vi pues la verdad es que ni siquiera me puedo acordar cómo fue que llegaron los productores de estos instrumentos a mí, pero lo vi en algún como showroom, en un espacio donde tenían expuestos los instrumentos y son puros instrumentos de cuarzo. Entonces, bueno, quizá el más común en este rollo del sonido, de los baños de sonido y todo esto, pues es el bowl tibetano de cuarzo, ¿no? Uh-huh. Y este es literal una especie de marimba / xilófono, que ellos llaman arpa porque tiene otra manera de tocarse sumada al de la baqueta con las manos, que es increíble. Apenas lo estoy practicando porque incluso hay que humedecer la mano en un punto exacto para que genere justa la fricción para que los cilindros así perfectos de cuarzo resbalan. Vibren. Así el típico principio de la copa de vino uh-huh. con la gotita justa de humedad, ¿no? Claro. Es exactamente el mismo principio. Entonces, bueno, pues ahorita estoy alucinada con mi instrumento y bueno, suena increíble. Pues inmediatamente lo sientes, pues tiene las 7 notas que cada uno representa un chakra, ¿no? Desde el chakra de base hasta el chakra corona. Y pues también como un poco retomando estudios de ese mundo, porque aunque pues he practicado yoga y pues he vivido en la India y he estudiado música de la India, pero nunca me había clavado tanto como en qué representaba cada chakra y también incluso qué órgano, por ejemplo, eso no lo tenía tan claro y pues cada uno es un órgano literal del cuerpo. Entonces, desde la parte como del cuerpo sutil, como la energía de cada zona, ¿no? De estos puntos de energía que tenemos en el cuerpo, principalmente desde la tradición hindú, pues sí, hasta los órganos internos de nuestro cuerpo, pues digamos que el instrumento, su función principal, pues es como la alineación, ¿no? de todos estos puntos energéticos. Pero pues es hermoso el sonido. Obviamente tiene así como que el decay así como de la vida. Obviamente hay que agarrarle la onda porque pues no es justamente una percusión en el sentido
Pues sí, pues más convencional, ¿no? Para nosotros. Entonces sí, y ahora pues ya estoy como aprendiendo como a mutearle, como, ¿no? Porque pues sé que puede quedar vibrando una barbaridad. Entonces bueno, ahí como ir agarrándole para buscar un punto medio entre algo muy, muy etéreo, muy envolvente y algo que también pueda tener un poquito más de percusión, por decirlo así, ¿no? O sea, de una música más cercana como al cuerpo, ¿no? En un sentido más rítmico, por decirlo así. Entonces, pues bueno, pues ahorita trabajando con eso, explorando y pues ofreciéndole también pues a personas cercanas que quieran experimentarlo o que traigan alguna dolencia y pues ahí les hago como su pequeña sesión. Qué increíble. Voy a ser tu, ¿cómo es? ¿Paciente? Por favor, pues experimentador, no sé, porque siento que eso justo lo de la patologización está bueno como recontextualizarlo. Sí. Entonces, pues sí, paciente no, pero quizá paciente de paciencia, se me hace bonito desde ahí, como de que al final la paciencia sí es como que el arte a desarrollar en esta existencia. Uy, totalmente. Pero, y pues hasta ese, ¿no? Como de saber que las cosas llevan su tiempo y su proceso. Pero yo encantada, será para mí un honor ahora sí que o traerlo acá o que vengas a mi espacio y hacerte una sesión, además pues con todo el amor que te tengo, no, qué chido, de muchas gracias, tantos vale. años acumulados y de tanta admiración y pues bueno, de haberte visto siempre desde chiquitina y todo increíble. Ahí tengo unas fotocitas, te las voy a enseñar. ¡Ay, de qué ese emoción! tiempo. Pues sí, pues ahí el Jero era además el rompecorazones Soy todavía. del mundo, en ese tiempo del mundo adolescente, En ese tiempo ahora del adolescente, ya ahora del adulto de contemporáneo. señor experimentado, padre de familia. No, gracias. Pero sí, no, muy, muy hermoso, pues que se encuentren nuevamente nuestros caminos y pues también dejar como testimonio de las muchas personas que han estado aquí contigo, que todas tienen una historia bien especial en mi vida y viceversa y que les quiero un montón, pues lo que te decía el otro de Alfredo, que estuvo literal el día que yo nací, Claro. Gerardo Enciso, que pues también fui su corista, Sara Valenzuela también, digo, aparte de colegas, amigas y todo, pues también llegué a ser su corista. Y bueno, pues con algunos... Marcelo también, ¿no? Marcelo amiguísimo, sí, pues como pues bueno, con... Álvaro. Sí, pues así como historias con todo mundo súper cercanos a mi corazón y a la música también, a la historia que todos estamos narrando pues desde este pedacito de mundo, pero pues que al final cada uno ha ido tan lejos como pues como la vida lo ha querido y pues que es súper bonito también como volver al terruño y reconocernos en nuestra propia búsqueda común y siento que sí desde la importancia de la comunidad, ¿no? Como que ahora para mí se volvió muy importante de haber sido una persona como muy individualista o muy solitaria y así como ahora sí también como que al regresar a Guadalajara es como también quiero regresar un poco a tejer de manera más consciente, amorosa y responsable, pues un camino común en comunidad y pues estos reencuentros son solo la reafirmación es de parte eso. Exactamente, es un tejido más ¿no? Una vueltita más de hebra. Sí, de la que hablabas. Exacto. Pues yo te agradezco muchísimo y valoro mucho tu tiempo y tu talento. Gracias, de verdad. Ya sabes que te admiro y te agradezco mucho que vengas acá. Mutuo. Es un honor. No, y para mí también. Muchas, muchas gracias. Y pues a llenar de links aquí la descripción porque sí tienes un montón de cosas que has hecho. No, pero pues, está buenísimo que quede registro, que es al final. Muy bonito ha sido el camino. Sí, muchas gracias también por la difusión y por el espacio y por la solidaridad y pues el cariño compartido. Venga, Valentina, muchísimas gracias. Nos vemos pronto.